Buenas tardes, estudiantes de tercer año de edificación. Vamos ahora a una cápsula educativa nuevamente, pero en esta oportunidad con interpretación de plano. ¿Cuál es el objetivo de esta cápsula educativa? Para esta oportunidad vamos a conocer, interpretar y dibujar techos en planos arquitectónicos y simbologías de corte. Ahora no, vamos a hacer un repaso, todo lo que tenga que ver con el plano de arquitectura, pero fundamentalmente no hemos visto los techos porque si se acuerdan la definición, decíamos que era una construcción, una casa mirada desde un punto de vista aéreo, sacábamos el techo, cortábamos la casa a la mitad y podíamos ver las divisiones interiores, la ubicación de puertas y ventanas. Claro, esa era una definición genérica, pero también tengo que expresar dónde va el plano o marcar mi techumbre. Pero como se supone que le hemos sacado, aquí aparece una nueva fórmula o forma de simbolizar algunas líneas. Y en este caso vamos a simbolizar la techumbre con una línea segmentada. Hasta acá hemos trabajado por puras líneas continuas, es decir, de un punto de inicio a un punto final, sin que se descontinúe. Por eso, obviamente, línea continua. Pero ahora vamos a representar los techos con una línea segmentada, es decir, que no sea continua permanentemente, pero que sí tenga un punto de inicio y un punto de término. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a acercar un poquito la camarita para poder ver algunos modelos. ¿Ya? Ahí más o menos se puede ver. ¿Ya? Aquí están los planos de arquitectónicos. Son tres formas para hacer los tres tipos de techo o todos los techos que se pueden hacer. Una cosa importante, antes de entender lo que es una techumbre, siempre tenemos que entender que las techumbres son triangulares. Es importante ese dato, que son triangulares. ¿Y por qué deben ser triangulares? Porque hay varias razones, pero hay dos súper fuertes. La primera razón es que la figura triangular es la que al ponerle carga en sí mismo no tiende a su deformación. Es decir, resiste muy bien las cargas. ¿Ya? Es una primera razón importante. No es así que, por ejemplo, cuando tenemos un cuadrado, le ponemos fuerza, no sé, en ese punto, y lo más probable es que se me deforme de esa manera. Por lo tanto, no es estable. A un círculo le ponemos también, quizás la presión haga que ya me quede más ovalada. En fin. Pero el triángulo no, el triángulo tiene esa capacidad de poder resistir muchas cargas y poder repartirla en forma equitativa. Esa es una de las primeras razones por qué es triangular. La carga la reparte en forma equilibrada. Y la segunda tiene que ver con el tema de las caídas de agua lluvia. ¿Ya? Esto se le llama agua. ¿Ya? Y en este caso, ¿ya? Vamos a recibir la lluvia y me la va a poder desaguar, me la va a poder eliminar, llevarla hacia los costados. Y esa es la idea, porque el techo también, o la techumbre, cumple una de las funciones súper importantes que es que no entre agua al interior de la vivienda. Fundamentalmente, o sea, también protege el sol y otras cosas más. De los cambios climáticos en general, pero fundamentalmente de la lluvia. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos una agua y aquí tenemos otra agua. Por decir, este techo tiene dos aguas. ¿Vale? El concepto de media agua, qué interesante eso también explicarlo, tenía relación a un tiempo antiguo donde se construía una vivienda pequeña, modesta, y se hacía un techo como de esa forma, como un triángulo rectángulo. Y se le consideraba que era media agua porque no tenía las dos caídas de agua. Pero el concepto está equivocado. Ese es un agua. ¿Ya? No existe el concepto de media agua, existe el concepto de agua. Por lo tanto, aunque el triángulo sea rectángulo, como sería en el concepto de la vivienda humildesa, ¿ya? Como media agua, no existe, es una agua, ¿no? ¿Correcto? Entonces, hoy día hay techumbres que son maravillosas, tienen altas caídas de agua, así son espectaculares. Hay gente que le encanta el tema de las aguas, de las caídas de agua, y que el techo no sea tan tradicional. Pero vamos a usar este tradicional para entender el concepto de que vamos a dibujar acá. Entonces, si yo tuviese que dibujar este techo de mirado desde arriba mismo, en una casa, vamos a hacerlo de nuevo.
en una casa rectangular, que es la que está acá, es decir, si este fuera la techumbre y el modelo, que este es un techo tradicional, que es triangular, y si lo miráramos como lo vemos acá, ¿ven? Es un techo, ¿ven? Triangular, con dos caídas de agua. Pero si yo lo mirara desde arriba, es decir, desde acá, yo lo único que vería es un plano, es decir, lo vería, vean ahí, como que fuera un rectángulo. Sin embargo, en forma lateral lo veo como un triángulo, pero desde arriba veo como que es un rectángulo. Entonces, ¿cómo se dibuja una techumbre? Y aquí vamos a ver. La primera va a tener una forma triangular. Vamos a mirarla de frente y esta va a estar así. El triángulo va a ir, entre comillas, ahí para acá. Desde allá para acá. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, vamos a marcar la línea segmentada. ¿Ven? Que me va indicando que ahí va la techumbre. Y siempre tiene que sobresalir, eso ya lo vamos a ver. ¿Ven? Ahí está la techumbre. Pero como este triángulo, vean aquí, está desde la mitad hacia acá, es decir, está así, yo tengo que marcar el medio. ¿Se dan cuenta? Ahí aparece la techumbre en un plano de arquitectura. Y esto me indica que si la mitad va aquí, entonces las aguas van hacia allá. También lo puedo indicar, también puedo representarlo así. Es decir, que este techo tiene dos caídas de agua, tiene una forma triangular si se mira desde el frente, y cae hacia los costados. Muy bien, excelente. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Está clara la idea? Es básica porque yo entiendo que ustedes se manejan ya. Entonces le agregamos una cosa más, que es la techumbre. Y como puede verse, se hace con líneas segmentadas, se le puede mostrar la dirección de la caída del agua, y normalmente todas las construcciones tienen que tener techos que evacúen el agua. Por lo tanto, de una u otra forma, siempre van a ser triangulares. ¿Ya? Muy bien. Veamos el techo de acá. Vamos a suponer que lo estamos mirando desde frente y estas caídas de agua son así, es decir, este techo es triangular en esa dirección, pero el del medio va a estar triangulado para acá, para allá, y este hacia los costados. O, claro, ¿ven? Lo primero que vamos a hacer, antes de eso, no nos vamos a complicar, y vamos a hacer todo lo que es el alero. Ya les voy a explicar qué es el alero. Veamos ahí, vean acá, siempre con líneas segmentadas. El color rojo, recuerden, solamente el color rojo es para fines didácticos, para diferenciar la estructura de la vivienda con la estructura de la vivienda, de la techumbre, ¿ya? Entonces, vamos a suponer que tenemos un pequeño techo acá, triangular en este caso, hacia allá. Entonces lo que tendría que hacer yo es continuar esta línea acá, unirla, y además unir la línea acá, ¿ven? La techumbre va hacia acá. Entonces puedo mostrar la caída de agua hacia allá y la caída de agua hacia allá. ¿Ya? Y este techumbre igual, ¿ven? Es como la proyección del medio ahí, del triángulo, ¿ven? Si yo tuviera que hacerla con líneas segmentadas para proyectarla de alguna manera, la tendría que ser así. Lo voy a hacer con otro color para que se entienda un poco la idea. Vamos proyectando entonces esa línea. Ahí está, ¿ven? Entonces queda la caída de agua en esa dirección. Hacia allá, hacia allá, hacia allá y hacia acá, ¿verdad? Y me faltaría la techumbre del medio, ¿verdad? Esta estaría, bueno, vamos a suponer, bueno, podemos juntarla igual acá. Se pueden juntar ahí en el medio. Podríamos tener exactamente, vamos a separar aquí un poquito esa, ¿ya? Y la podemos hacer calzar precisamente aquí en el medio. Es decir, me desplazo un poco acá, vean aquí, y hago un poquito el techo más afuera, ¿eh? Y está para representarlo simbólicamente como si que fuera esto, ahí ven. Entonces si la proyecto, se juntan en el medio, ahí estaría, ¿ven? Entonces quería un techo ahí segmentado ahí en la mitad, que es su punto máximo de altura, y su punto mínimo para evacuar el agua. Entonces, ¿cuántas caídas de agua tenemos aquí? Tendríamos 1, 2, 3,
4. Y aquí tendríamos que tener obligatoriamente que poner aquí una canaleta, donde se junta la agua y poder desplazarla hacia una caída que lo vamos a ver más adelante. ¿Ven? También tiene un nombre técnico, pero vamos de a poco. ¿Se dan cuenta? Lo importante es la segmentación, las líneas segmentadas e interpretar las caídas de agua. Vamos a suponer acá que vamos a tener una forma triangular acá y que se unen en el medio. Vale decir, vamos nuevamente al ejemplo. Vamos a suponer que esta está así, hacia acá, y este triángulo está mirado desde frente así y acá. Entonces vamos a proyectar las líneas. ¿Cómo debería verse esto? El punto máximo allá arriba, aquí debería pasarse un poquito para el alero, aquí también el alero, ya vamos a explicar lo que es el alero, ya, ahí, allá, ¿ven? Y también vamos a proyectar simbólicamente con este otro color, aquí, ¿ven? Sobrepasado, y aquí en el medio. Entonces tengo que proyectar estas líneas, con rojo ahora ya, simulando el techo, líneas segmentadas por todo el perímetro, ¿ya? Muy bien, ahí está. Y las líneas del medio, estas se van a encontrar aquí en el medio, vean, justo, ¿ya? Y entonces, también se proyecta, en este caso, hacia ahí, porque se juntan en el medio y hacen unas caídas distintas, ¿ven? Entonces, ¿cuántas caídas de agua tenemos aquí? 1, 2, 3 y 4. Muy bien. Se va entendiendo la idea. De todas maneras, si es que no, los comentarios después me vuelven, pero es clarísimo. ¿Cuál es la idea? Es que toda techumbre tiene forma triangular. Eso está claro porque soporta mejor las cargas y deriva las aguas para evacuarlas fuera de la casa. Y se representa con líneas segmentadas sobre el mismo plano de arquitectónico. ¿Ya? ¿Y por qué segmentada? Porque como que se ha sacado el techo, pero luego se representa así, ¿verdad? En este tipo de línea. Y tenemos que siempre llegar a la cumbrera, a la máxima expresión, que es el medio donde empiezan a caer el agua. Las flechas pueden ir, que indican las caídas de agua también. Muy bien. Hay un tema que me quedó pendiente, que es lo que es el alero. El alero precisamente protege, vamos a hacer un detalle acá, vamos a hacer una pared, aquí, ¿ya? Y una cercha, que forma parte de la techumbre. ¿Se recuerdan qué significa este como corazón? Como casi el símbolo del corazón cuando uno está en el hospital. Significa que el dibujo continúa, pero no me interesa mostrarlo en este momento. Muy bien, aquí normalmente vamos a poner una canaleta, aquí, donde va a recepcionar el agua. Aquí viene el agua y cae aquí, entonces esto lo viene a tirar abajo para sacar el agua de las aguas lluvias de la vivienda. ¿Y por qué tiene que caer este alero? Esto se le llama alero. Aquí. Alero. Que está entre los 0,30 hasta los 0,50 y algunos casos más grandes. ¿Por qué? Porque se imaginan que el techo terminara aquí recto, la lluvia entraría y filtraría por estos lados. Caería hacia acá. Entraría a la casa y me humedecería las paredes, generaría hongos y problemas de resfrío y de ventilación y problemas de humedad permanentemente en la casa. Entonces, por eso siempre se proyecta la techumbre, en este caso la cercha y después la techumbre completa, siempre 30, 40 o 50 centímetros y algunos más fuera de las paredes donde está el plano arquitectónico, con el fin de que el agua no entre violentamente y directamente hacia la casa en la parte interior y pueda ser alejado lo más distante desde las paredes, ¿ya? Para que no haya filtraciones. Esa es fundamentalmente la razón de que los aleros siguen siendo un poquito más, o el techo, la techumbre o la cercha, un poco más proyectada hacia afuera. Muy bien, espero que haya quedado claro lo que tiene que ver con la techumbre. Se representa con líneas segmentadas, siempre tienen formas triangulares porque resiste mejor las cargas, los pesos y lo distribuye en forma proporcional y además evacúa las aguas lluvias. Muy bien, hasta ahí esa parte. Vamos entonces a la segunda parte que tiene que ver con la representación de los cortes, ¿ya?
vamos a ver enseguida el tema de los cortes. Ahí ya tenemos entonces la representación de las caídas de agua. Y vamos a ver ahora qué es lo que son los cortes. Tenemos dos tipos de corte. Corte transversal y corte longitudinal. Corte transversal y corte longitudinal. Ya, transversal, ¿qué quiere decir? En el ancho, y en el longitudinal quiere decir en el largo. Entonces tenemos el corte transversal y el corte longitudinal. El corte transversal está relacionado con el ancho y el corte longitudinal con el largo. ¿Y cómo se representa? Ya eso lo vamos a ver enseguida, aquí un corte, pero vamos a representar el corte. Vamos a hacer un corte, aquí en este caso, transversal. ¿Y por qué transversal? Porque corta en el ancho. Y esto hay que ponerle una letra. Fíjense que acá, a veces esto también se representa ahí o se le pone una línea segmentada también ahí. Quiere decir que ahí hay un corte que está mirando, está siendo observado desde aquí hacia allá. Por eso las flechas. Lo estoy mirando desde como si yo estuviera parado aquí y estuviese mirando hacia allá. Por eso me dice que el corte AA, que es transversal porque está cortando en el ancho, no en el largo, está siendo mirado desde este punto de vista y para allá. Y todo lo que quede atrapado en eso, yo lo tengo que dibujar. Ya les voy a mostrar al tiro un ejemplo de corte. Entonces acá tendríamos corte AA. Y esto se representa una escala. Vamos a ponerle un número por ahora, después vamos a ver lo que son las escalas 1 a 50. ¿Verdad? Ya vamos a mostrar un modelo. Ahora vamos a hacer un corte longitudinal. Y el longitudinal tiene que ver con el largo. Bueno, ahí la voy a hacer completa la línea, aunque va a segmentar con puntos. ¿Ya? En algunos casos segmentar y con puntos. O a veces también se representa solamente el inicio y el final. Y como ya tengo un corte A, que es transversal, voy a hacer ahora un corte B, que es longitudinal. Corte B. A veces los planos llevan corte C, corte B, B', etc. Depende del proyecto. Ya en este caso, como es chiquitito, puedo hacer dos cortes A y BB. Entonces aquí tenemos el corte B, y está en escala, siempre van escalados, a 1 a 50 lo vamos a poner acá igual. ¿Ya? Pero ahora está cortando todo en forma longitudinal. Entonces yo, ¿por qué la flecha? Porque lo estoy mirando hacia allá, es decir, me sitúo, vamos a ponerlo más afuera, yo me sitúo a mirarlo desde aquí hacia allá. Si las flechas estuvieran hacia el otro lado, vamos a hacer un ejemplo también, vamos a cambiar de color. Si las flechas, por ejemplo, estuvieran hacia allá, solamente como ejemplo el cambio de color, eso me estaría demostrando que yo estoy mirando desde aquí hacia allá. O sea, es importante la dirección de la flecha. ¿Ya? Entonces, hoy día hemos visto dos nuevas simbologías. Las simbologías del corte transversal, corte longitudinal. En términos de son simbologías, solamente para entender que está hoy un corte y que está mirando hacia una dirección. Transversal, longitudinal. El ancho, el largo. El corte AA, el corte BB para identificarlo en forma independiente, donde nace el A y donde termina el A, donde nace el B y termina el B. Y siempre van escalados, pero eso de la escala lo vamos a seguir viendo más adelante, ¿ya? Y también vimos lo que era la simbología de la techumbre. La techumbre siempre va con líneas segmentadas y demuestra o me indica también las diferentes caídas de agua. Muy bien, vamos a ver un ejemplo rápido de que es un corte A y un corte B, que ya lo tengo, camarita amiga, nos movemos rápidamente acá y vamos a la otra pizarra. Vean acá, ojalá que se vea muy bien ahí. Ya, como pueden ver, tenemos un corte A, está en una escala 1 a 50 y me ha cortado la casa desde el techo hasta los cimientos y me muestra de qué está constituido esa parte. Mira, vamos por ejemplo usar mi cuerpo. El corte transversal vendría a ser al ancho, me lo corta aquí, no lo voy a... Si yo pudiese cortar y mostrar, se verían, bueno, los huesos, las tripas, etcétera, todo lo que va ahí dentro de mi corte. Pero en el caso de la construcción me mostraría entonces el cimiento, el sobrecimiento, la solera inferior, el pie derecho y agarró una ventana, así que también se pone el marco de la ventana, el vidrio, la solera superior y también la cercha. Ahí continúa, pero no me interesa. Entonces, desde inicio hasta el final, desde arriba hasta abajo,
los cortes me toman la estructura de la casa. Esa es una A, cuando es una parte nomás. Y aquí tenemos el B, cuando me toma desde completamente el largo, por así decirlo, y me toma las dos partes. Y ahí tengo que mostrar todo lo que constituye, incluso si encuentro una ventana que yo desde aquí miro para allá y sale al fondo de la ventana, pero no la corta y se ve la ventana, como en este caso, se representa completa, sin cortarla. ¿Ya? Se ve completamente toda la estructura ahí, ¿ven? Entonces aquí también, desde el cimiento, sobre cimiento, pie derecho, solera, inferior, inferior. Incluso, miren, se ve hasta el radier. El radier, el relleno, incluso hasta el cerámico. Lo corta todo, desde el techo hasta abajo. Todo lo que se vea desde el punto en que yo me puse a mirar, todo queda registrado en el dibujo. Este es un ejemplo, lo que es corte lo vamos a ver más adelante, pero es válido, vamos, camarita amiga, es válido entonces mostrar ese ejemplo para saber lo que es un corte, ¿ya? Ahí yo mostré un corte que tenía una sección pequeña, por ejemplo, a veces también hago cortes pequeños, por ejemplo aquí, o vamos a hacer acá el dibujo, acá, solamente una parte de la estructura. Entonces le voy a poner C. Y también pues, me toma solamente esa parte. No necesariamente tengo que hacerlo completo. A veces quiero mostrar un detalle. Y también lo puedo cortar y mostrar en un plano. La idea de los planos es que siempre me esté a mí dando información de ciertos puntos que hay que detallar o ser más preciso en la información con los elementos que lo constituyen como parte de su construcción. Entonces, para eso hacemos corte, para mostrar detalles más finos. Bien, muchachos, hoy día es miércoles, estoy terminando recién de grabar ya como, creo que las 6:30 de la tarde, y vamos a dar una tarea. Pero la tarea va a ser simple y vamos a hacer con continuación de la tarea que di la semana pasada. ¿Se acuerdan que ustedes tenían que hacer el plano arquitectónico de su casa? Seguramente ustedes ya tomaron las medidas, lo hicieron un dibujo a mano y le pusieron las cotas de ancho muro, vano, puerta, ventana y total. Y dimensionaron también la parte interior. Entonces, para que no nos llevemos de tanta tarea, pero sí vamos entendiendo los conceptos, sobre ese mismo plano que usted hizo de su propia casa, ahora usted salga afuera, mire la forma del triángulo de su techo y usted va a hacer la techumbre, en el mismo plano que ya continúa desde la semana pasada, va a dibujar la techumbre y la forma de la techumbre que tiene su casa con líneas segmentadas. Y además al dibujo le va a poner una simbología de corte transversal y de corte longitudinal. Con eso ya yo entiendo que usted aprendió, más la observación del video. Así que esta semana para este ramo no van preguntas, sino que va una actividad práctica, concreta, que es continuar con el plano que veníamos la semana pasada, que en el fondo es lo mismo que haríamos en clase toda vez que tengamos un modelo de dibujo y después sobre ese le hubiésemos puesto también la techumbre, o la simbología de techumbre y la simbología de cortes, longitudinal y transversal. Lo he repetido varias veces para que se quede grabado, porque la repetición es la madre de la retención. Y lo que más importa hoy día es que se nos retengan los conocimientos conceptuales y usted con las actividades que yo les mando a hacer retenga los conocimientos procedimentales. Y además, que vaya desarrollando los conocimientos actitudinales, que es decir, la responsabilidad, los macrovalores, las habilidades blandas que se le llaman también hoy día, etc. Pero tiene que ver con la responsabilidad, el compromiso, el crecimiento personal. Eso, muchachos, ha sido un gusto de nuevo verles a la distancia y con mucho ánimo, con mucha buena onda, con mucha buena actitud, estamos ya desarrollando y continuando con el módulo de interpretación de plano en tercer año de edificación y nos estamos viendo la próxima semana bajo estas mismas metodologías, enseñanza remota, a distancia o por YouTube, que ya lo tenemos ya en nuestra página. Ya, muchachos, un gusto, un abrazo, cuídense mucho y nos estamos viendo la próxima semana.